mis hermanas, Dios les bendice. Quiero saludarlas, darles la bienvenida a este tiempo en el que seguramente cada una apartó para estar en la presencia de nuestro Padre amado. Vamos a preparar nuestra plumita, vamos a preparar nuestro cuaderno de apuntes para poder tomar nota y poder recordar en otro tiempo, ¿verdad? Lo que Dios hoy quiere hablar a nosotros. Les doy la bienvenida a todas. Gracias porque sé que están ahí. Yo no las veo, pero sé que ustedes sí están atentas. Quiero darle un saludo a mis hermanitas Rosita, Mane, mi hermanita Jessie. Gracias por estar ahí. Mi hermana Maru. Yo sé que pronto nos veremos y a través de este medio, pues por hoy nos saludamos. Bueno, mis hermanas, el tema que vamos a tratar hoy es corazón valiente, ¿verdad? Ya sabemos que nuestro trimestre es conforme al corazón de Dios. Y hoy Dios nos va a dar un corazón valiente, ¿verdad? Y bueno, pues vamos al tema principal. Como objetivo tenemos conocer las características de un corazón valiente y cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Como nuestra cita base, vamos a leer Proverbios 31:21. Y la palabra de Dios dice así: no tiene temor de la nieve por su familia, porque su familia está vestida de ropas dobles, ¿verdad? Eso es la cita que vamos a escudriñar, vamos a desglosar con este tema. Y pues, ¿qué le parece si hacemos una oración? Vamos a orar para que podamos alcanzar ese corazón valiente. ¿Oramos? Y Señor, en esta hora quiero bendecirte, quiero darte gracias por tu presencia en mi vida, en mi corazón y aún en el corazón de mis hermanas. Quiero poner este tiempo delante de ti para que seas tú hablando a través de mí, para que seas tú, Señor, usándome como ese instrumento útil en tus manos. Oro, Señor, para que ese corazón valiente, Señor, sea en cada una de nosotras, para que podamos cumplir ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Yo te doy gracias por la vida de nuestras hermanas que están atentas a tu voz, que han dispuesto su tiempo, Señor, y su corazón para aprender este día en cuanto a este tema, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que tú eres el que nos tomas y el que nos enseñas, el que nos capacitas. Y me siento con mis hermanas, Señor, a aprender de ti en esta hora. Recibe mi reconocimiento, mi alabanza y mi adoración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues retomando la palabra, dice que no tiene temor, ¿verdad? Aquí sabemos que en ese capítulo habla de la mujer que cuida del hogar, que cuida de su familia, que cuida de su casa. Y específicamente en este versículo habla de que no tiene temor, ¿verdad? O sea, que es una mujer valiente, ¿verdad? Cuando no hay temor, pues hay valor. Vamos a identificar qué es el valor, ¿verdad? El concepto de valor. Es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad, una virtud o un talento personal, el coraje o descaro de una persona, determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles, ¿verdad? Ahí vamos a darnos cuenta qué es el valor. Es una virtud que vamos a manifestar pues en esas situaciones arriesgadas o difíciles, ¿verdad?
Por ejemplo, un bombero, ¿verdad? Tiene el valor para enfrentar esos retos que se le vienen. A lo mejor hay mucho fuego, hay que sacar a una persona de en medio del fuego, y tiene ese valor, ese coraje para ir por esa persona, sacarla, rescatarla, y pues ese es un ejemplo de valor, ¿verdad? También, pues no sé, a lo mejor en una batalla hay que tener valor para enfrentar al enemigo. Y esos son ejemplos que podemos, con esos ejemplos podemos iniciar. Los sinónimos de valiente son los siguientes: valeroso, osado, audaz, atrevido, bravo, intrépido, animoso, denodado, fuerte, heroico. Esos son los sinónimos de valiente. Y sus antónimos de valiente son cobarde, miedoso, temeroso, asustado, acobardado, espantadizo o atemorizado. Esos son los antónimos, y vamos a iniciar a ver la definición de lo que es temor. El temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que considera dañoso, arriesgado o peligroso, ¿verdad? Y pues por otro lado, en la Biblia, el temor de Dios es apartarse del mal, ¿verdad? Lo hemos escuchado mucho y lo hemos aprendido. Es una idea presente también de respeto, de admiración y sumisión hacia nuestro Señor. Pero hoy nos vamos a basar en el temor del hombre, ¿verdad? En el temor carnal. Y como leímos en nuestra cita base, aplicaba que no tiene temor porque se preparó, ¿verdad? Se preparó seguramente esa mujer, preparó a sus hijos con esas ropas dobles, ¿verdad? Para que no pasaran frío en el tiempo de la nieve. Y hoy quiere Dios que hagamos eso. Hoy quiere que nos preparemos con ropas dobles, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para enfrentar la vida, para enfrentar situaciones. Y finalmente, pues el temor es la raíz de la desconfianza. El temor muchas veces nos paraliza y es normal. Es natural que el ser humano sienta temor. Por algo encontramos en la palabra en muchas ocasiones que Dios nos da la indicación de no temas, ¿verdad? Hemos analizado la palabra y hemos encontrado que en muchas ocasiones Dios nos dice no temas, esfuérzate, sé valiente. Y el temor es tan natural que cuando, por ejemplo, en el caso de un bebé al nacer, bueno, cuando está en el vientre se siente protegido, se siente sustentado, alimentado, está confortable, ¿verdad? Está ahí en esa zonita de confort. Pero cuando nace se enfrenta primeramente a ese frío que de inicio le da la vida, ¿verdad? Esa diferencia entre la cuna de su madre a la intemperie, pues enfrenta ese primer miedo, ¿verdad? Ese miedo natural, y como reacción pues llora, ¿verdad? Él llora porque pues se siente diferente a lo que tenía antes, y de momento ya no se va a sentir sustentado ni protegido, se siente desprotegido. Y es esa fase natural, ¿verdad? Es algo por lo que pasa el ser humano, y pues con el tiempo pues vamos viviendo, conforme vamos creciendo, vamos viviendo experiencias, traumas y situaciones de un diario vivir, ¿verdad? Y es parte de nuestra vida empezar a tener temor.
Y es un gran error que cometamos el quedarnos atrapados en el temor. Los temores son para enfrentarlos, no son para quedarse atrapados en ese temor. Y hoy Dios quiere que enfrentemos ese temor. Estamos en un tiempo en el que podemos llenarnos de temor, ¿verdad? Tantas cosas que escuchamos, la enfermedad, los contagios, las muertes, y son cosas que nos llenan de temor nuestro corazón, ¿verdad? Son parte de lo que estamos viviendo. Y con tantas cosas que nos dejamos escuchar, pues podemos llegar a cobardarnos, podemos hacernos débiles, y eso hace que nos pueda hacer cobardes, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que aprender cómo tener un corazón valiente, y hoy Dios nos va a enseñar, ¿verdad? Tenemos que aprender a enfrentar nuestros temores. Y en Deuteronomio 23 dice la palabra: y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis de ellos. Porque después de enfrentar nuestros miedos, recibiremos la recompensa que estamos esperando. Muchos esperan recibir una recompensa, pero no la obtienen a causa de sus temores. ¿Y qué nos dice Dios en Deuteronomio 4? Vamos a leerlo. Porque Jehová nuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ir con nosotros? Él irá con nosotros. Y vamos a tocar un ejemplo en la historia de David y Goliat, ¿verdad? En esa historia había una recompensa para aquel que enfrentara a Goliat, ¿verdad? Goliat, recordamos que era un gigante, temeroso, valentón, que quería asediar al pueblo. Y ofrecieron una recompensa, ¿verdad? ¿Cuál era la recompensa? Pues la recompensa era casarse con la hija del rey, que se le perdonaran sus impuestos, y aún iban a recibir un tesoro. Pero desgraciadamente todos querían la recompensa, pero nadie tenía el valor para ir y enfrentar a ese gigante, a ese Goliat, ¿verdad? Entonces, por causa de su miedo, pues no lo recibieron. Y así estamos nosotros en la vida actual, ¿verdad? Si no enfrentamos nuestros miedos o temores, viviremos imaginando recompensas, pero nunca las vamos a disfrutar. Y para poder alcanzar las recompensas, debemos enfrentar temores. Tenemos que tener un corazón valiente. Y bueno, en Deuteronomio 31:8 dice así, vamos a leerlo: y Jehová va delante de ti, estará contigo. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y eso fue lo que le dijo Moisés a Josué cuando le heredó el puesto, ¿no? Cuando le estaba heredando el puesto, él le hacía esa exhortación, ¿verdad? No temas ni te intimides, porque conocía que Josué tenía muchas cualidades, pero en el fondo de su corazón había temor. Entonces Moisés lo pudo notar y lo exhortó a no temer. Y de verdad debemos de pensar esto: al que le toca desechar el miedo o el temor de nuestro corazón es a nosotros, no es a Dios. A nosotros nos toca sacar fuera el temor, miedos, cobardías, todo lo debemos de echar fuera. Y es lógico que todo lo nuevo nos va a dar temor, ¿verdad? Las cosas nuevas que vamos a vivir, las nuevas experiencias, las cosas que anhelamos, a lo mejor también envuelven un poco de miedo.
pero no debemos de atesorar ese temor. El problema no es tener miedo, el problema es no enfrentar el miedo, ¿no? Hay muchos dicen ahí que algo que más temas, enfréntalo más para que le pierdas ese miedo, ¿verdad? La única manera de enfrentar el miedo es sacarlo de nuestro corazón. Y el miedo y la valentía no son compatibles, ¿verdad? Como tampoco son la luz de la oscuridad. Y para que haya luz no tiene que haber oscuridad, y para que haya oscuridad no tiene que haber luz. Y así mismo con la valentía, para que haya valentía se tiene que haber ido el miedo. Y cuando hay valentía, cuando no hay valentía, pues existe el miedo. Cuando hay miedo, ¿qué creen? Es la oportunidad para ser valiente. O sea, no es malo tener temor. Vamos a analizar qué es lo que dice Dios. En Josué 1:9, muchos conocemos este versículo, ¿verdad? Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? El Señor nos manda que seamos valientes. Y vamos a leer Isaías 41:10. Dice así: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice Dios. En Jeremías 1:8 dice también su palabra: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y vamos a ver la definición de valiente. ¿Sí? Valiente, ¿qué es valiente? Es una persona que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles, que implica o denota valentía. ¿Qué es una persona valiente? Es aquella que se expresa con autenticidad, que toma decisiones, que se opone ante la injusticia y denuncia situaciones inadmisibles, como el acoso, la violencia, y que ofrece apoyo y estímulo a los demás, que se atreve a actuar y a cambiar, y que se eleva sobre sus miedos. Esa es una persona valiente, se eleva sobre sus miedos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo vamos a ser valientes? Siempre tenemos que tener fe en Dios, ¿verdad? Aquí uno de los puntos de cómo vamos a ser valientes, como primer puntito, vamos a analizar: venceremos el temor cuando creemos en Dios, cuando creemos que nos ama incondicionalmente. Y eso lo vamos a leer en Juan 3:16. Y muchos conocen esta cita, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de tener esa certeza. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Y eso es algo que tenemos que tener aquí y vivirlo. Dios nos ama. Y cuando vencemos el temor, cuando creemos esta palabra, cuando creemos en Dios y en su gran amor. Vencemos el temor, como siguiente puntito, vencemos el temor cuando tenemos fe en Dios. Y esto lo vamos a leer en Hebreos 11:6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Es imposible, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que tenemos que tener esto bien presente, tenemos que tener fe. En Marcos 9:23 dice la palabra, Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible, ¿sí? Al que cree, todo le es posible. Entonces, vamos a creer que Dios está con nosotros y que Él nos va a dar el poder y la fuerza. Vamos a creer en Dios, no en amuletos, no en imágenes, no en la gente, solo en Dios. Esa es nuestra fe, solo en Dios. Como siguiente puntito, voy a pedir valentía. ¿Y cómo voy a pedir valentía? En oración, ¿sí? Esa es una de las prácticas que debemos elaborar todos los días, en todo momento, estar en completa comunión con Dios. Salmos 2:8 nos confirma Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, imagínense sin una situación mundana, le pedimos ayuda, ¿creen que no lo hará? Claro que nos va a ayudar, claro que nos va a escuchar, claro que Él está atento, su oído está atento cuando nosotros le buscamos. Y otro punto es sacar el temor. Y eso lo vamos a leer en 1 de Juan 4:18. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de esto? Vamos a leer 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces recuerden que el que duda peca, el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor y hoy Dios quiere perfeccionarnos, ¿verdad? Tenemos que ser perfeccionados en el amor de Dios. Y en Judas 1:22 nos exhorta también el Señor. Algunos que dudan, convencedlos, ¿verdad? O sea, convencerlos de no dudar, de no temer. Nos dice también otro puntito que es bien importante que tengamos para ser valientes, pues no temer. Dice, no temas ni desmayes. Entonces, no tener temor. Y el temor muchas veces cuando tenemos temor, pues nos hace desfallecer, quedarse sin fuerza o sin energía física. Eso es desfallecer, ¿verdad? Estar a punto de desmayar, perder fuerzas, perder la moral o el ánimo, estar cansado. Y no es malo estar cansado, ¿verdad? Si estás cansada de toda esta situación que nos ha envuelto del COVID-19, que estás cansada de problemas matrimoniales, de problemas económicos, de problemas con los hijos, analízalo en ti. ¿Estás cansada? ¿Estás cansada de orar? ¿Te has cansado de orar por salvación por un familiar inconvexo? ¿Te has cansado de orar por la salud de algún enfermo o de alguna persona? ¿Te has cansado de orar por restauración? Porque te has cansado porque no ves una respuesta a tu petición. Cuando te cansas es porque te quedaste sin fuerzas, ¿verdad? Y cuando te cansas y te has quedado sin fuerzas, puedes pedir nuevas fuerzas. Esa es una manera en la que puedes recuperarte, ¿verdad? Vamos a leer Jueces 16:28. Aquí tenemos un ejemplo de Sansón. Cuando ya estaba abatido, cansado de la situación que él estaba viviendo, pidió nuevas fuerzas, ¿verdad? Él fue asediado por los filisteos, fue atacado, le habían sacado sus ojos, fue engañado, fue humillado.
y estaba sin fuerzas. Entonces él clamó a Dios. Dice la palabra, Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón al Señor: acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Ahí ya le habían quitado los ojos, ya lo habían humillado, o sea, ya lo habían atormentado, se burlaban de él. Y es algo que hizo, es un ejemplo que podemos nosotros seguir. Cuando estás cansada, fatigada, pide nuevas fuerzas porque Dios te las va a dar. En Jeremías 33:3, ¿qué te dice? Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí cuando Sansón pidió esas nuevas fuerzas, Dios le respondió. Dios le dio esas fuerzas que Sansón le pedía. Y miren lo que pasó. En Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios le dio esas nuevas fuerzas, fueron mucho más que las que tenía él antes, ¿verdad? O sea, le renovó, y no solo le renovó, le multiplicó las fuerzas, y aquí nos explica que mató a muchos más de los que había matado antes, ¿verdad? Durante su vida. Y esa es un ejemplo en el que podemos afirmar que si no tenemos fuerzas, clamamos a Dios y Él nos va a dar esas nuevas fuerzas, ¿verdad? En Isaías 31 nos confirma: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas son las nuevas fuerzas que nos va a dar el Señor, ¿verdad? Así que, ¿qué tenemos que hacer? No temas ni desmayes. Y si desmayas, pide nuevas fuerzas. Si te quedaste sin fuerzas, pide nuevas fuerzas. Y sobre todo, pues, otro puntito a seguir para lograr ser valientes, debemos cambiar nuestra mentalidad. Y ¿cómo vamos a cambiar nuestra mentalidad? Leyendo la palabra. Nuestros pensamientos son transformados cuando leemos la palabra, ¿verdad? Si no leemos, fácilmente nos van a llegar pensamientos de derrota, pensamientos negativos, pensamientos que nos van a hacer creer que ya no puedo seguir adelante, o cuando esperas un llamado y si no me llaman, y si estás en un tratamiento y si esta medicina no me sirve. O sea, esos son los pensamientos que nos van a llegar, pensamientos negativos, pensamientos de derrota. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que nos llenemos de su palabra, que nuestros pensamientos sean transformados a través de su palabra, ¿verdad? Y entonces eso es algo que tenemos que considerar. Si queremos ser valientes, tenemos que apegarnos a la palabra. Y bueno, aquí vamos a checar las características de un corazón valiente. Y como característica principal es que, como número 1, es que tiene a Jesús en su corazón, en su vida, en todo. Tiene a Jesús. Y en 1 de Juan 4:4 vamos a leerlo y dice de esta manera: hijitos, vosotros sois de Dios. O sea, no solo le tenemos a Jesús, sino le pertenecemos a Dios. Y es algo que nos debe de quedar bien claro. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Y los habéis vencido a quién? Pues a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso es algo que tenemos que tener bien consciente. Si tenemos a Jesús, somos más que vencedoras, ¿verdad? Dice en Romanos 8:47, antes, en todas las cosas, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Entonces,
somos más que vencedoras. Nuestro siguiente característica, pues es que se esfuerza. Es un corazón, es una persona que se esfuerza constantemente. Y como tercer característica, tiene valor y se toma de la mano de Dios, ¿verdad? Se toma de la mano de Dios. Y todo es conjuntado. En Salmos 56, 3 y 4, vamos a leer en 3 y 4, perdón. En el día que yo temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre, verdad? Y esa es una convicción que debe de haber en nosotros. Es una característica de un corazón valiente. La convicción de que está tomado de la mano de Dios y no debe de tener temor. Como característica número 4, no desfallece, no abandona. Porque pues si ya tiene todas esas características, obviamente no desfallece, no abandona. Y el 5, como característica número 5, es conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así como nuestro trimestre ha sido nombrado, lo leemos en Hechos 13:22, la parte baja. Dice la palabra: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es algo que Dios vio en el corazón de David. Dios no vio en David perfección, ¿verdad? Dios vio en David ese corazón valiente. Corazón como el mismo que tiene Dios. Conforme a mi corazón, dice su palabra, conforme al corazón de Dios. Y vio en David un corazón valiente. No vio moralidad, no vio espiritualidad. Vio un corazón valiente. Eso es lo que Dios vio en David. Como el corazón que Dios tiene. Dios tiene un corazón valiente. Porque los hijos debemos parecernos al Padre, ¿verdad? Y si hay algo que el Padre tiene, es valentía. Entonces, nosotros tenemos que nuestro corazón tenga esa característica de valor, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios es valiente y tanta valentía tiene el corazón de Dios que mandó a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Usted cree que no sea valor ese? ¿Usted tendría el valor de dar a su hijo para que se salve alguna persona? Yo creo que no, o sea, todavía nos falta mucho, pero Dios nos mostró su gran amor a través de darnos a su hijo. Tuvo el valor de darnos a su hijo, apostó por nosotros. Tanta valentía que lo mandó morir en una cruz por cada uno de nosotros. La valentía de Dios se miró en la cruz. Y cuando Dios vio a David, vio a un hombre que no iba a desmayar, que no se iba a dar por vencido, que a pesar de cometer errores, se iba a arrepentir de sus errores, ¿verdad? Con ese valor se iba a arrepentir y iba a seguir adelante. Iba a enfrentar sus miedos. Por eso Dios lo encontró y lo usó. Y esa es una característica que tenemos que tener. Tenemos que ser una característica que sea conforme al corazón de Dios, que sea valiente, ¿verdad? Como siguiente punto, pues que tiene valor y dominio propio. Y eso lo vamos a leer en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y Dios nos lo ha dado y créame que ni usted ni yo hemos hecho nada, ¿verdad? Para recibirlo, sin embargo, para merecerlo, pero sin embargo Dios nos ha dado ese espíritu. Y bueno,
para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Para eso nos ha dado ese poder, ese dominio propio. Lo que Dios dice que tenemos que ser valientes y nosotros tenemos que hacerlo porque Dios quiere que lo hagamos. Tenemos que enfrentar las críticas de la gente y tenemos que ser valientes, a lo mejor ante una traición de las personas, porque pues eso no va a faltar. Tenemos que ser valientes contra los sistemas de la tierra, que muchos de ellos están contra el deseo de Dios. Tenemos que ser valientes para exponer nuestra propia vida. Tenemos que ser valientes para enfrentarnos en contra del sistema de esta tierra. Y este es el tiempo en el que Dios necesita encontrar un corazón valiente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sin importar lo que está pasando en el mundo, nosotros seamos valientes, que tengamos ese corazón para no derrotarnos, para decir yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que Dios quiere que hagamos, voy a enfrentar con valor lo que tenga que enfrentar. Ese es el valor que Dios quiere encontrar en cada una de nosotras, sacarnos el miedo, saca la cobardía, ten un corazón valiente. La Biblia dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y por ahí hay una canción cristiana que así se llama, Arrebato, de Nancy. Ay, no me acuerdo su nombre, pero se llama Arrebata esa canción. Y de verdad que nos alienta, nos anima, nos exhorta a arrebatar lo que Dios nos ha dado, arrebatar lo que nos pertenece. Les dejo el link de la descripción del video para que puedan escuchar la canción o ver el video de la canción Arrebato, ¿va? Este tiempo necesita hombres y mujeres valientes que se atrevan a confiar en Dios antes que confiar en el sistema. En Romanos 12:12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener valor para salirnos del molde que nos marca este mundo. Recuerda, hoy en día nuestros gobernantes enfrentan los problemas conforme a su razonamiento, pero los hijos de Dios enfrentamos los problemas de la tierra conforme a la palabra del Creador de todas las cosas. Y como valiente te tocará salirte del molde, de ese molde que nos ha generado el mundo, ¿verdad? De ese molde de confort, o sea, tenemos que salirnos de esa zona de confort. Y vamos a recordar cómo Pedro, en el tiempo de Jesús, estaba en la barca, estaba en una zona de confort, ¿verdad? Pero para salirse del molde, caminó sobre las aguas, llamado por Jesús, ¿verdad? Y en otro ejemplo de los que se salieron del molde fueron Sadrach, Mesach y Abed, que caminaron en el fuego por salirse del molde, ¿verdad? Por seguir a Dios, por obedecer a Dios. Y eso lo podemos leer en Daniel 3:23. 3:23 dice así: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. O sea, ellos tuvieron que pasar por esta situación porque se salieron del molde, ¿verdad? Y también tenemos otro ejemplo de Daniel. Daniel caminó en medio de los leones, y eso lo vamos a leer en Daniel 6:12. Daniel 6:12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real,
¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, ¿verdad? Ya había una ley, pero por salirse del molde, por salirse de ese molde que tenían, lo echaron a los leones, a Daniel, ¿verdad? Entonces, esto es para que te prepares. Prepárate, Dios nos va a poner en plataformas que tenemos que brincar, que tenemos que salirnos de ese molde, que no vamos a caer en situaciones o en roles rutinarios que te mantienen ciego, que te mantienen cobarde, que te mantienen temeroso. Vamos a salirnos de ese molde, ¿verdad? Dios quiere exhibir a su pueblo, a sus empresarios y a su iglesia, porque no nos quisimos amoldar al sistema de esta tierra, ¿verdad? Nuestra victoria está en Cristo, porque el corazón valiente es aquel que hace las cosas que Dios necesita que hagamos. El apóstol Pablo se ponía a predicar la palabra en medio de las plazas y lo apedreaban, lo maltrataban, pero como tenía un corazón valiente, a pesar de que lo lastimaban y lo herían, los hermanos lo tomaban, lo llevaban, lo curaban. ¿Y qué creen? Al día siguiente, con ese corazón valiente, volvía a predicar el evangelio, volvía a predicar a Jesús, ¿verdad? Y así quiere Dios que seamos nosotros, que no temamos, que no nos quedemos en esa zona de confort, que salgamos valerosas, con valor, ¿verdad? No es tiempo de acobardarnos. David era un pastor de ovejas, pero se salió del molde, peleó con osos y con lobos. Lo hizo David, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que salgas y pelees con osos y lobos, porque no están, ¿verdad? Pero tú, ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu oso? ¿Cuál es tu león? ¿Verdad? Repite aquí en tu mente, con tus labios, en tu corazón, yo tengo un corazón valiente. Y cuando salimos del molde conoceremos la voluntad de Dios. Queremos alcanzar las promesas. Un corazón valiente conoce principios. Dios necesita una generación de hombres y mujeres que protejan mis principios, mis valores, que protejan el evangelio, que protejan la familia, que protejan los niños, que protejamos la predicación del evangelio, que protejamos a la iglesia. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿cuál es la actitud que tú tienes al recibir la prédica, la enseñanza, ¿no? ¿Cómo la estás recibiendo? Porque seguramente tu sala se convirtió en un altar, ¿verdad? En un altar que requiere respeto, que requiere sumisión. No quiero pensar que estás recibiendo la prédica en pijamas, ¿verdad? Tenemos que tener actitud para recibir nuestra prédica. Cuando está tu prédica, está el teléfono encendido, está el televisor prendido, están los niños corriendo por todos lados, no estás tomando una notita. ¿Cómo lo estás recibiendo, verdad? No debemos de revolver todo. No porque estemos en casa no le vamos a dar el valor que merece el recibir una enseñanza, una prédica. Esta es la hora en que protejo a mi corazón, protejo la palabra y estoy recibiendo algo que va a ayudarme a edificarme, a crecer, y le tengo que dar ese valor. Dios conoce tu humanidad y tu carnalidad, y para eso fue su sangre derramada, ¿verdad? Pero en tu corazón Dios tiene que ver ese celo,
por sus cosas, por proteger su reino. Debemos de ser celosas por este tiempo que estamos apartando para Él, ¿verdad? Debemos proteger porque a Jesús le costó su sangre. ¿Y por qué no le vamos a dar ese valor? Cristo dio a luz una iglesia con dolor. Nosotros, ¿por qué no nos vamos a esforzar por ser celosas, por cuidar este tiempo? Porque todo lo que tiene la vida cuesta y conlleva dolor. Se vale. Hoy no es tiempo para temer, ¿sí? O sea, sí tenemos temor, pero no es tiempo para que nos quedemos sumergidos en eso, sino para inspirarnos en Cristo, aquel que en la cruz del Calvario cargó el dolor para dar a luz a una iglesia, ¿verdad? No le importó estar desnudo, ser humillado, ser abofeteado. Él lo hizo con valentía. Jesús es nuestro máximo ejemplo de valor, ¿verdad? Él lo enfrentó todo para dar a luz a nuestra iglesia. Ahora nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores necesita una iglesia valiente, una iglesia que lucha con valentía para proteger los principios del reino, para que protejas a tu familia de las leyes que quieren imponer sobre nuestras naciones, en contra de la familia. Hoy es el tiempo de ser valientes, de proteger a nuestros niños de las doctrinas que quieren darles a nuestros niños en la escuela, de proteger a nuestros jóvenes de las drogas, del alcoholismo, de pandillas. Quiere que seamos valientes para proteger nuestros valores, nuestros principios, proteger y cuidar a nuestros ancianos que han sido abandonados. Debemos proteger el matrimonio, un pacto entre un hombre y una mujer, no un contrato firmado ante un gobierno, ¿verdad? Debemos de proteger todo esto. Para eso Dios nos quiere armar valientes. Esa es la iglesia valiente que no se congrega en un edificio, pero tenemos valor para honrar a Dios en nuestras casas, para tal vez no sea en una plataforma muy conocida, pero en nuestras casas Dios tiene su valor, Dios tiene su lugar, tiene su honra. Ahí donde nos movemos, los principios de Dios son para protegerlos y guiarnos hacia nuestro destino. Y sabemos que su palabra nos confirma que sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Debemos hacerlo, no debemos desistir. Un corazón valiente continúa a pesar de la adversidad. Y eso lo vamos a leer en 2 de Samuel 12:20, ¿verdad? Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, ¿verdad? David había pasado por una terrible adversidad, había perdido un hijo, había pasado por situaciones muy dolorosas, pero este es un gran ejemplo, así debemos de actuar nosotros. Vas a pasar por una situación difícil, pero te vas a levantar. Te vas a levantar con valor, vas a hacerlo porque así quiere Dios que lo hagamos. Ahí mismo nos vamos a seguir al 24, al versículo 24. Dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, ¿verdad? Entonces esa es la prueba de que si estás derrotado, tienes una situación muy difícil, pero ¿qué crees? Te vas a levantar y vas a ir con el Señor, vas a orar a Dios, vas a adorar a Dios y vas a recibir esas nuevas fuerzas que hablábamos hace un momento y vas a ser bendecido. Dios bendijo a David con un hijo que le llamó Salomón, ¿verdad? Y aquí dice, al cual amó el Señor. Entonces, Dios reacciona en ese tiempo de humillación en el que tú doblas tus rodillas, reconoces que lo necesitas sus fuerzas, necesitas su valor, lo reconoces, lo pides, Dios te lo da
y seguimos adelante con ese valor que Dios nos da, ¿verdad? Dios bendijo a David con un hijo que él deseaba. Él había perdido a un hijo que murió, un hijo de dolor, pero el hijo que le dio después fue un hijo de honor. El hijo que dio Dios a David fue un hijo de honor, fue Salomón, ¿verdad? Y en ese tiempo de dolor serás reconocido porque continúas, porque te levantas, porque te esfuerzas, a pesar de las adversidades, sigues adelante. Serás conocida como una mujer de honor, como una mujer valiente, ¿verdad? Yo no sé qué estés pasando en este tiempo, qué has perdido. Seguramente paz, seguridad, negocios, familia, salud, sueños. No sabemos, pero un corazón continúa a pesar de las adversidades, ¿verdad? Y debemos de usar nuestras angustias para clamar a Dios, no para reclamarle, clamar a Dios. Porque aquí vimos el ejemplo de David, no le reclamó a Dios. David aceptó la voluntad de Dios y dijo, vamos, adelante. Así fue, así quiso Dios, a seguir adelante, ¿verdad? Deja de quejarte, no te quejes, sigue adelante, persevera. Aquí tenemos un ejemplo de 5 mujeres valientes que Dios usó, ¿verdad? 5 mujeres valientes que Dios usó para animar a su pueblo, para ser de bendición a los pueblos, en el lugar donde ellas se desenvolvían. Y un ejemplo, como número 1 vamos a mencionar a Abigail. Abigail fue una esposa valiente y eso lo podemos leer en 1 de Samuel 25. En estos ejemplos no vamos a leer todo. Esa va a ser su tarea, hermanitas, que ustedes puedan buscarlo y corroborar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Abigail fue una esposa valiente, a pesar de que su esposo Nabal fue grosero y malvado con David. Cuando le pidió comida para sus hombres, Abigail preparó alimentos para llevárselos. A escondidas, se expuso a la ira de su esposo, con tal de salvar la vida de todos los trabajadores que estaban a su servicio, porque David iba contra ellos, ¿verdad? Y ahí con tiempo ustedes lo corroboran en Primera de Samuel 25, en todo ese capítulo lo pueden corroborar. Como segunda mujer valiente tenemos a Jocabed. Jocabed fue una madre valiente, fue la madre de Moisés. Y eso lo podemos ver en Números 26, 59 y Éxodos 2, del 1 al 10. Se lo resumimos, esta mujer vivió en la época del cautiverio en Egipto. Faraón había ordenado dar muerte a todos los bebés varones al nacer, pero Jocabed escondió a su bebé durante 3 meses y cuando no pudo ocultarlo más, le preparó una canasta forrada con material impermeabilizante y lo echó al río valientemente y dijo adiós. Lo encontró la hija de Faraón y lo adoptó como su hijo. Y más adelante, Moisés fue el líder que liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ya con calma ustedes pueden leerlo en esas citas que le mencioné. Como tercer ejemplo tenemos a Rahab. Ella era una prostituta valiente, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en Josué 2:1 al 22. Ahí lo podemos corroborar. Esta mujer escondió a 2 espías hebreos que envió Josué a explorar la ciudad de Jericó. Ella era una prostituta en su ciudad y expuso su vida ante los soldados del rey cuando buscaban a estos hombres. Con valentía los escondió y los ayudó a escapar, sabiendo que iban a destruir la ciudad. Pidió misericordia para ella
y su familia, y así llegó a formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Imagínense, actuó contra su propio pueblo, pero a la larga tuvo esa ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Y también una mujer valiente como número 4 es Débora, una líder valiente que podemos leer en Jueces 4. Dios levantó a esta mujer como juez en Israel y profetiza. En una época en la que el pueblo clamó a Dios después de haber pecado y ser oprimidos por el rey Jabín y su capitán Sisara, Dios eligió a Barak para que se reuniera un ejército y fuera contra ellos. Solo aceptó hasta que la valiente Débora prometió ir con él. Ella fue a la guerra con Barak, alentándolo y transmitiendo las indicaciones que Dios le daba, entregando en sus manos a sus enemigos, ¿verdad? Esa también fue una líder valiente. Y también otro ejemplo de mujer valiente, pues tenemos a la reina Esther, ¿verdad? Ahí pues el libro es pequeñito, lo podemos leer. Ella fue una judía huérfana, cautiva en Persia, que llegó a ser reina en ese país. Amán, quien odiaba a los judíos, había planeado una conspiración para exterminarlos. Esther sabía que si se presentaba ante el rey sin que le llamara, podía mandarla a matar, pero si hallaba gracia ante el rey y le extendía su cetro podía salvarlo. Después de orar y ayunar durante 3 días, junto con su pueblo, se presentó ante el rey, aún a riesgo de su propia vida. El rey la recibió, la escuchó y dio todas las facilidades para salvar a los judíos de la mano de Amán. Estas 5 mujeres valientes lucharon por su casa, por su familia, por su pueblo, y seguramente tú te identificarás con alguna de ellas, porque eres una mujer de retos y una mujer de lucha, ¿verdad? También tenemos un ejemplo en el que podemos acudir también en el tiempo de Gedeón, ahí en Jueces 7. Vamos a leer Jueces 7:3. Dice: Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo vestidos 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, ese ejemplo de Gedeón yo sí quisiera retomarlo, porque aquí podemos ver un ejemplo de que Dios conoce, ¿verdad?, el corazón del hombre, de que Dios sabe que hay temor, y que de tantos que estaban ahí, de esos 32,000 que eran de principio, en muchos había temor en su corazón, ¿verdad? Y aquí algo que tenemos que notar es que en esta actualidad, o sea, siendo 32,000 personas, podían sentirse que podían hacer esa batalla, pelear esa batalla, ¿verdad? Y podían tener esa autosuficiencia. Y en realidad la autosuficiencia es un enemigo que nos hace creer que podemos nosotros solos. Y la verdad, o que podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y es algo que tenemos que tener cuidado de no caer en esa autosuficiencia, ¿verdad? Porque nuestras fuerzas y nuestra confianza debe de estar puesta solo en el Señor. Aquí al final de esta historia de Gedeón nos confirma que solo con 300 ganaron la batalla, ¿verdad? ¿Y ellos de qué estaban armados? De un cuerno de carnero, estaban armados de una vasija y una antorcha. ¿Y ustedes creen que esas eran armas para poder ganar una batalla o para pelear, para enfrentar al enemigo?
Pues yo creo que no, ¿verdad? A mí, pues nada más me pongo a pensar, si eran 300, pues ni siquiera para darle a 3, ¿verdad? Uno darle a uno con el cuerno, al otro darle con la vasija y al otro darle pues con la antorcha. Yo creo que no nos daríamos abasto, ¿verdad? Sin embargo, Dios peleó esa batalla y Dios ganó la batalla, ¿verdad? Y ahí nos muestra cómo Dios es el que pelea la batalla y debemos de reconocer que solo podemos confiar nuestra victoria si la depositamos en Dios. Si nuestra confianza está puesta en Dios, solo en Él tenemos la victoria, ¿verdad? Y ya para finalizar, te voy a exhortar a que pienses un poco. Piensa un poquito si hay heridas que no han sanado. Piensa un poquito que tienes un corazón valiente. Hoy es el día en el que Dios te da ese corazón valiente para continuar adelante, para proteger a tu familia, para proteger nuestra creencia en Dios, para proteger nuestros principios. Tenemos un corazón valiente para perdonar. Hoy Dios quiere también que nosotros podamos perdonar, que podamos creer que sin importar nada podemos seguir adelante, ¿sí? Piensa y declara. Hoy se levantan corazones nuevos. Hoy Dios levanta corazones valientes. Tal vez has pensado en abandonar tu sueño que está en tu alma. Tal vez te has sentido desmayar y no tienes fuerzas para continuar. Y a veces tu mente dice no y a veces no lo puedes creer. Pero hoy piensa, tengo un corazón valiente. Declara. Por favor, no te detengas, sigue adelante, debes continuar, dilo con fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Solo Él es el que no nos va a abandonar. Dios nunca se cansa y eso lo vamos a leer en Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga de cansancio, y su entendimiento no haya alcance. O sea, no podemos alcanzar cuánto podemos tener, cuánto podemos lograr con valor, con un corazón valiente. Decláralo en tu corazón. Hoy tengo un corazón valiente, hoy lo voy a lograr. Y recuerda que el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Métetelo en tu mente y en tu corazón. No estamos solas. Y en Cristo somos más que vencedoras, ¿verdad? ¿Qué te parece si ponemos este tiempo una oración pidiéndole perdón a Dios porque seguramente hemos dudado, porque seguramente no hemos creído y Dios quiere hoy que creamos, ¿verdad? Que nos levantemos con ese poder, con esa autoridad que Dios nos da. Levantamos nuestra voz. Y Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo en el que creemos en nuestro corazón que tú nos has dado ese valor, esa valentía para seguir adelante, que cuando estamos cansadas y desfallecemos, Señor, tú eres el que nos das esas nuevas fuerzas. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos derrotamos, porque a veces no creemos en tu palabra, no creemos en tu promesa, Señor, pero hoy es el día en que tú quieres levantar corazones valientes en cada una de nosotras. Hoy quieres que nosotras seamos transformadas con valor, con ese corazón valiente.
Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú nos das esa convicción, tú nos das ese espíritu de valor, no de cobardía. Tú nos das ese valor, amor y dominio propio para seguir adelante, Señor. Y sabemos que en ti somos más que vencedoras. Te amamos, Padre, te bendecimos, te damos gracias infinitas por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas y por la fuerza que nos das para no temer y estar protegiendo a nuestra familia con ropas dobles, amado Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias porque en ti somos más que vencedoras. Recibe la gloria y la honra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, hermanas, gracias por sus comentarios, gracias porque sabemos que están ahí y pues vamos a continuar, ya solo nos falta un tema y pues espero que podamos cumplir con finalizar exitosamente como buenas guerreras, valientes, fuertes, vigorosas, esforzadas. Y pues gracias, hermanas. Les mando un saludo, fuerte abrazo, bendiciones, Dios con ustedes.